Buen día, chicos, el día de hoy vamos a empezar a trabajar con nuestro último tema, el cual es hipérbola. Esta semana vamos a estar trabajando con hipérbola con centro en el origen y la semana que viene vamos a estar trabajando con hipérbola fuera del origen. Entonces vamos a empezar con nuestra definición del lugar geométrico, que lo tienes ahí en el material. Entonces tenemos que la hipérbola es un lugar geométrico que describe un punto del plano que se mueve de tal manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre constante. La hipérbola, el lugar geométrico de la hipérbola corresponde a esta parte que te estoy señalando en color rojo. Eso que tenemos ahí es la hipérbola. Y bueno, la condición del lugar geométrico que se debe de satisfacer la tienes por acá anotada. Esta condición, ahora lo que tenemos es una diferencia. Este lugar geométrico se va a formar cuando yo tengo un punto que se mueve. Este punto que se mueve a lo largo del plano va a formar pues nuestra hipérbola. Y la condición que se tiene que satisfacer es que la diferencia de estas distancias que yo te estoy señalando por acá, que son distancias que van del punto que se mueve a estos dos puntos fijos, esta diferencia va a ser siempre igual a una constante y esa constante es igual a 2a. Ahora, lo que nosotros vamos a tener pues van a ser pues los elementos correspondientes a la hipérbola. Tenemos el centro de la hipérbola, que en este caso va a ser el origen. Tenemos dos vértices, el vértice 1, el vértice 2. Tenemos dos focos, que son los puntos fijos de nuestra hipérbola. Tenemos los extremos del eje conjugado B1 y B2. Tenemos por acá algo sumamente importante. La longitud que existe de B1 a B2 se va a conocer como eje transverso o real. Y esta longitud va a ser siempre igual a 2a. Tenemos la longitud que existe del foco 1 al foco 2 y eso se le va a conocer como eje focal y esta longitud va a ser exactamente igual a 2 veces c. Y tenemos la longitud que existe de B1 a B2 y eso va a ser igual a 2 veces b. Y bueno, también tenemos obviamente dos lados rectos y tenemos por acá dos elementos nuevos que van a ser un par de asíntotas que son las que nos van a ayudar a definir pues por dónde va a pasar. Fíjate muy bien que estas asíntotas pasan justamente por un rectángulo que se forma por algunos de los elementos que conforman nuestro. Lo que sigue en tu material, pues ya sabes que vamos a trabajar con esta gráfica que nosotros tenemos por acá. Lo que hice en esta gráfica, pues fue también trabajar con un triángulo rectángulo que está inscrito, pero fíjate muy bien, este triángulo rectángulo que nosotros tenemos acá, hay una diferencia respecto con el triángulo rectángulo que trabajaste con la elipse. Observa las diferencias, por ahí tú ya tienes tu material. Ahora, este triángulo rectángulo va a ser la base para que yo pueda definir cada una de las coordenadas que integran pues, a los elementos de nuestra hipérbola. Observa que los catetos que yo tengo ahora son A y B. Este cateto A es la longitud que existe del centro a uno de nuestros vértices. Entonces este cateto es A. Y este otro cateto que yo tengo acá es la longitud que existe del centro a uno de los extremos del eje conjugado. Y la hipotenusa, que tú ya sabes que es la longitud más grande del triángulo rectángulo, va a ser ahora C. Y esta longitud que yo tengo aquí, esta longitud C de la hipotenusa, va a ser exactamente la misma longitud que va a existir del centro a uno de los focos de nuestra hipérbola. Entonces es bien importante que ahora definas que el triángulo rectángulo va a quedar pues en este sentido.
Bien, ahora, las consideraciones también iniciales, esta parte de que te estoy señalando por acá, representa el teorema de Pitágoras. Y bueno, ya sabes que el teorema de Pitágoras nos está haciendo pues la mención de la hipotenusa al cuadrado, que es esto que tengo por acá. Esto va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Observa que si tú logras identificar el valor de A, B y C, vas a poder conocer o determinar cada uno de los elementos que integran a nuestra hipérbola, porque cada uno de ellos está en función, pues justamente de esas longitudes. Por ejemplo, el foco es la coordenada C,0, uno de los focos. El otro foco es la coordenada menos C,0. Y en ese sentido, pues los otros elementos de nuestra hipérbola van a estar definidos con esas longitudes. Después lo que hago es hacer la demostración para poder encontrar la ecuación de una hipérbola con centro en el origen. Lo que yo hago es llegar a una ecuación canónica de la hipérbola horizontal con centro en el origen. Observa que esta ecuación que nosotros tenemos acá se parece mucho a la ecuación canónica u ordinaria de la elipse. Sin embargo, hay una pequeña diferencia que yo espero ya hayas notado. ¿Y cuál es esa diferencia? El signo negativo que tenemos por acá. Tenemos igual una división x cuadrada entre a cuadrada menos y cuadrada entre b cuadrada igual a 1. Y bueno, la única diferencia que tenemos por acá es que hay un signo negativo. Entonces, bien, estos van a ser pues las características importantes o iniciales que tenemos que tener en cuenta para empezar a trabajar con nuestro lugar geométrico de la hipérbola. Vamos ahora a analizar pues la hipérbola horizontal con centro en el origen. Nosotros acá, observa la figura, al ser una hipérbola horizontal, pues quiere decir que nuestra hipérbola va a abrir en el sentido del eje de las X. Observa que tengo un triángulo rectángulo inscrito en pues parte de los elementos que integran a nuestra hipérbola. Ahora, a partir de esta hipérbola, ¿no?, y de la demostración que ya se hizo previamente, tenemos nuestra ecuación canónica u ordinaria. Te decía, esta ecuación se parece mucho a la ecuación de la elipse. Sin embargo, la diferencia que tenemos es que vamos a tener un signo negativo entre las fracciones que nosotros tenemos por aquí y siempre va a estar igualada a 1. Recuerda que si tú llegas a obtener la ecuación canónica u ordinaria, cuando tú la desarrolles puedes llegar a la ecuación general. Observa que la ecuación general se parece mucho a la ecuación de la circunferencia y de la elipse. En la ecuación de la hipérbola voy a tener nuevamente dos variables elevadas al cuadrado. Cada una va a tener coeficientes que van a estar acompañados entre sí. Y bueno, una de las diferencias que tenemos ahora cuando yo trabajo con la ecuación general de la hipérbola es que los coeficientes A y C tienen que ser diferentes entre sí y con signos diferentes. A eso tienes que llegar siempre. Puede que A tenga signo positivo y C negativo o al contrario. Y bueno, tenemos por acá los elementos de una hipérbola horizontal con centro en el origen. Observa que los elementos pues tienen que ver con lo que tienes en la gráfica. Analicémoslo. El centro pues está en la coordenada 0,0. Los vértices van a estar definidos por A,0 y menos A,0. Los focos van a estar definidos por las coordenadas C,0 y menos C,0. Los extremos del eje menor van a estar definidos por las coordenadas 0,b y 0,-b. El lado recto, tenemos dos lados rectos que siempre van a pasar por el foco, van a estar definidos por la misma fórmula que la elipse. Y bueno, vamos a tener ahora dos ecuaciones que van a corresponder a estas asíntotas que nosotros tenemos pues en la gráfica. Si observas, tengo una asíntota
que corresponde a una recta que tiene una pendiente positiva. Esta recta L1 va a corresponder a la primera expresión que te estoy señalando. Y esta otra recta que yo tengo por acá corresponde a L2, la cual tiene una pendiente negativa y va a corresponder a la segunda asíntota que te estoy señalando. Ahora, ¿por qué tenemos estas dos rectas que son asíntotas? Son asíntotas porque observa que tu lugar geométrico se va a aproximar a ellas, pero nunca las va a tocar. Entonces las asíntotas pues van a ser unas rectas de referencia que nos van a ayudar a graficar nuestra hipérbola. Fíjate también que estas rectas o asíntotas pasan justamente por las esquinas de ese rectángulo que nosotros tenemos por acá. Entonces parte de nuestra construcción va a tener este rectángulo para que yo sepa identificar pues por qué puntos pues tienen que pasar nuestras asíntotas. Tenemos por acá también la excentricidad. La excentricidad es C sobre A y ahora la excentricidad forzosamente tiene que ser mayor que 1. Si te da menor que 1 la excentricidad, pues quiere decir que algo en tus cálculos pues está mal. Y tenemos la condición del teorema de Pitágoras, que ahora va a cambiar obviamente porque el triángulo rectángulo que tengo inscrito en la hipérbola, pues las longitudes están cambiando. Ahora la hipotenusa va a ser C y los catetos van a ser respectivamente A y B, para que lo tengas en cuenta y hagas la comparación respecto de la elipse. Bien, después lo que nosotros tenemos es la hipérbola vertical con centro en el origen. La ecuación de esta hipérbola pues ahora va a ser esta. Va a ser una diferencia de fracciones y siempre va a estar igualada a 1. Entonces vamos a analizar primero parte de esta hipérbola vertical. Observa que es vertical porque la hipérbola está abriendo sobre el eje de las y's, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos una ecuación canónica que está expresada o está definida con esta ecuación. Si tú observas esta expresión, te vas a dar cuenta que es muy parecida a la ecuación canónica de la hipérbola horizontal. Y bueno, ya sabes también que a partir de la ecuación canónica u ordinaria vas a poder encontrar la ecuación general y tienes que tener en cuenta que los coeficientes que acompañan a las variables elevadas al cuadrado van a ser diferentes y con signos contrarios. Ahora, vamos a tener nuevamente los elementos que van a definir a nuestra hipérbola. El centro va a ser la coordenada 0,0. El vértice van a estar definidos por las coordenadas 0,a y 0,-a. Los focos van a estar definidos por la coordenada 0,c y 0,-c. Los extremos del eje conjugado van a estar definidos por la coordenada b,0 y -b,0. Observa también que el lado recto va a estar definido por la misma fórmula que tú ya conoces. Tenemos las ecuaciones de las asíntotas. Observa bien que tengo dos asíntotas, una que tiene una pendiente positiva y otra que tiene una pendiente negativa, y van a estar definidas por estas fórmulas. Y bueno, la excentricidad es la misma fórmula que ya habíamos trabajado antes. Tiene que ser mayor que 1 y la condición del triángulo rectángulo inscrito. Fíjate muy bien que el triángulo rectángulo que nosotros tenemos por acá sigue respetando los mismos nombres. Esta longitud de este cateto, como llega a uno de los extremos del eje conjugado, va a llamarse B. Este otro cateto, como llega del centro al vértice, va a ser A. Y el valor de la hipotenusa va a ser C. Tenemos algo por acá muy importante que tienes que tener en consideración. ¿Cómo le vas a hacer para definir
¿qué tipo de hipérbola vas a tener? Si vas a tener una hipérbola horizontal o si vas a tener una hipérbola vertical. Muy sencillo. Aquí quien te va a ayudar a definir eso, pues va a ser la misma expresión. Observa que acá nosotros tenemos la primera ecuación, la que te estoy señalando, corresponde a una hipérbola horizontal. Esto es una hipérbola horizontal. Y esta otra expresión que yo tengo acá corresponde a una hipérbola vertical. ¿Cómo es que voy a verificar o averiguar qué tipo de hipérbola es? Muy sencillo. Lo vas a averiguar conociendo quién de los elementos que tú tienes acá es positivo. Fíjate, para que yo tenga una hipérbola horizontal, la parte que es positiva es la variable x. Por esa razón, mi hipérbola yo sé que va a abrir en este sentido. Y en el otro caso, la variable que está positiva es y. Como y es la variable que está positiva, la hipérbola que yo voy a tener va a ser una hipérbola vertical. Entonces, con base en ello, nos vamos a fijar, dependiendo del signo, dependiendo de quién sea positivo, vamos a averiguar si nuestra hipérbola corresponde a una hipérbola horizontal o a una hipérbola vertical. No podemos trabajar con los denominadores porque los denominadores a cuadrada y b cuadrada corresponden a catetos del triángulo rectángulo y con eso pues no es información suficiente para averiguar pues quién es el cateto más grande o más pequeño. Entonces nos vamos a guiar con el signo positivo de la variable. Si la variable positiva es x, trabajo con una hipérbola horizontal. Si la variable positiva es y, trabajo con la hipérbola vertical.